Bueno, entonces voy a empezar con el temario. Insisto, si queréis entre vosotros hablar con el chat no hay ningún problema, pero las preguntas las dejáis para cuando yo os diga qué dudas tenéis. No por nada, sino para que sean fáciles de localizar. No obstante, si hacéis alguna pregunta y veis que yo no la localizo, podéis volver a repetirlo, ¿vale? Bueno, pues vamos... Perdón, Menchu, perdón. Si querés que te haga el soporte de las preguntas y te las vaya copiando y al final te las digo que me voy a quedar toda la charla... Ah, vale, me parece perfecto. Bueno, yo te voy haciendo el soporte como hice ayer con Luis en la charla de Bolivia y después te digo las preguntas. Muy bien. Pues mirad, primero, vamos a todo esto, espero no liarme con la tecnología. Me encanta la tecnología, pero soy un poco tecnofóbica, sinceramente. Entonces, María, ¿hay alguna manera que yo recupere mi imagen? Porque veo la tuya. Es simplemente, bueno, no importa. Si veis en un momento dado, María, que lo que yo estoy haciendo no lo veis en cámara, porque yo no me veo, me lo decís, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es cómo se... Perfecto. Igual te vemos en chiquitito nosotros, sí, a vos. Eso es normal, eso es normal. Por eso. Sí. Bueno, aquí tenemos el parto. Este vídeo muchos los conocéis, otros no. Es muy lento, desde luego está hecho de maravilla, si bien es cierto que aunque va despacio, he dicho muy lento y la realidad es que el parto es mucho más lento todavía. Ojalá fuera así de rápido. Bueno, no. Realmente mi padre era obstetra y decía que no le gustaban nada los partos rápidos, porque las presiones que recibe el cráneo del niño en el parto son las que deben ser y tienen que ir en la medida justa. Vamos a verlo, perdonad, esto a veces me ocurrirá, ¿vale? Vamos a verlo de nuevo, mirad. El niño, ay, perdonad, 2 veces. Estas tonterías puede que las haga varias veces seguidas, ¿eh? Me pasa, es innato en mí, hacer tonterías. Bueno, aquí lo tenemos, mirad. El niño está en una posición transversa, rota 45 grados y vuelve a rotar otros 45. Saca la cabeza, vuelve a rotar 90 grados y ya saca un hombro, saca el otro y ya sale, ¿vale? Vamos a analizarlo desde esta imagen de arriba, ¿vale? Mirad. Está en esta posición transversa, rota 45 grados y rota otros 45 grados. Luego fijaos que rota en sentido contrario. Ahí rota 90 grados, inclina la cabeza para un lado, para otro y ya sale. Bien, vamos a volver a analizarlo. No sé si veis un ruido a fondo, es que últimamente por aquí pasan muchos helicópteros, no sé por qué será. Bueno, vamos, yo os voy a mostrar, ¿veis aquí bien la cabeza del niño? ¿La veis bien? María, ¿la veis bien? Un segundo, voy a hacer una cosa. Sí, lo que tenemos que hacer ahora es ponerte a vos como panelista todos para que la podamos ver bien. Entonces te tenés que poner vos frente a la pantalla como panelista. Ya está. Vale, pues un segundo. Ahí está, ya está. Nosotros te tenemos que poner como panelista. Vale, perfecto. Bueno, entonces, si no lo veis me decís, ¿vale? El niño está en esta posición, esta es una posición transversa, el occipucio está en transverso en el ilíaco izquierdo, rota 45 grados, se queda en una posición OIA, que quiere decir que el occipucio está en la parte anterior del ilíaco izquierdo, rota los 45, se queda en una posición OP, que el occipucio está pegado al pubis, ¿de acuerdo? A partir de aquí se producirá el expulsivo de la cabeza, sale la cabeza, pero los hombros no pueden salir en la misma dirección, con lo cual el niño tiene que rotar. Y va a rotar en 90 grados en dirección contraria, luego os diré por qué. Entonces, si el niño venía en esta dirección que sale mirando al ano de la madre, y si os fijáis, ha ido haciendo las rotaciones en esta dirección, ahora va a rotar en dirección contraria. Y si sale en esta posición, rota justo en dirección contraria. Os voy a explicar por qué. Mirad, el parto se va a producir por las contracciones del útero de la madre que empujan al niño, ¿de acuerdo? Entonces el niño está en esta posición transversa. Cuando va bajando, cuando se van haciendo las contracciones, el niño baja y la propia forma del ilíaco le hace hacer pequeñas inclinaciones mientras rota. Estas rotaciones que hace el niño se acompañan del reflejo tónico cervical asimétrico, si recordáis el del esgrimista, de manera que el niño, que si os fijáis está rotando en esta dirección, está rotando así, ¿vale? Está rotando en la dirección izquierda, sus hombros hacen este gesto, obviamente no van a hacer así, pero hacen este gesto, es decir, el hombro derecho se va aproximando.
Esta rotación de 45 grados la hace 2 veces. Aquí y se coloca en OIA, y aquí y se coloca en OP. ¿De acuerdo? Ahora, saca la cabeza. La cintura escapular, las dos cinturas no pueden salir así, tienen que ponerse en un plano antero-posterior, tiene que ponerse en este plano. Entonces, ¿qué hace el niño? Rotar 90 grados. ¿Por qué en dirección contraria? Porque el hombro derecho está bien acomodado hacia adelante, pero el izquierdo debe acomodarse. Así que rota 90 grados en dirección contraria, de manera que el hombro izquierdo se coloca en la misma disposición que el hombro derecho. Todo este proceso se ha hecho también junto con otro reflejo, y es que cuando el niño va bajando por el cuerpo de la madre, va recibiendo un estímulo en toda la columna, de manera que suele ser obviamente unilateral, de manera que se provoca el reflejo de Galland. ¿Recordáis que el reflejo de Galland, si te haces un estímulo en la parte paramedial a la columna, la pelvis se inclina, el tronco se inclina y se produce una rotación interna con una aproximación de la cadera? ¿Qué ayuda este reflejo? A que la columna y la pelvis vaya siguiendo al movimiento de la cabeza. Y además el niño viene en posición fetal gracias al reflejo tónico laberíntico en flexión. Cuando se ha colocado en esta posición OP y el niño pasa por la sínfisis del pubis, como la sínfisis del pubis es convexa, va a provocar una deflexión de la cabeza, una extensión de la cabeza. En este momento el niño inicia el reflejo tónico laberíntico en extensión. Y aquí es el primer comienzo, o sea, es la primera vez que el niño deja de estar en una posición cifótica, ¿vale? Así que ha sacado la cabeza, esto se le llama el desprendimiento de la cabeza, rota 90 grados, si venía de la posición OIA, es decir, si su cabeza estaba en el ilíaco izquierdo, el niño mira al muslo derecho de la madre, inclina la cabeza hacia el suelo, saca el hombro superior, inclina hacia arriba, saca el superior y sale. Volvamos a ver el vídeo. Ahora rota 90 grados, perdón, 45, otros 45, hace la deflexión, saca la cabeza, rota 90 mirando al muslo derecho de la madre, saca el hombro superior, el hombro inferior y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería un parto normal, ¿vale? Ya vamos a pasar de aquí, en el que el niño se ha colocado en esta posición que hemos dicho, OIA, y viene en una presentación de vértice. ¿Qué significa? Cuando se dice presentación es lo que el niño presenta. Lo que el niño presenta es lo primero que se ve en el introito vaginal y normalmente es el vértice de la cabeza. Por eso se dice que es una presentación de vértice. Esa es la más normal. Entonces el niño se ha colocado en esta posición que se llama OIA, es decir, el occipucio está en la parte anterior del ilíaco izquierdo y rota 45 grados y se coloca en OP. Y lo primero que vamos a ver cuando nazca será el vértice, ¿vale? Bien, ¿qué puede alterar un parto? ¿De qué depende que un parto sea eutóxico o sea distóxico o tengamos más o menos complejidad? Primero vamos a ver qué puede condicionar este parto según las influencias maternas. Por supuesto, la diferencia de formas de la pelvis. Lo más frecuente es la pelvis ginecoide, en el que tenemos un diámetro anatómico transverso obstétrico, que es el diámetro más ancho que hay, perdón, este es el diámetro transverso anatómico, que es la distancia mayor que va a haber entre las dos líneas innominadas de la pelvis. Luego tenemos el diámetro ginecológico, obstétrico, que es el que está equidistante entre el sacro y el pubis, y luego ya tenemos otros diámetros oblicuos, pero no merece la pena mencionar. ¿Qué nos interesa a nosotros? Este diámetro anatómico transverso, que es el mayor que hay, que tenga una dimensión importante. Luego nos interesa mucho que el estrecho inferior, las espinas ciáticas estén bastante abiertas, y luego que también el arco subpubiano sea ancho. Esto con una dimensión anteroposterior, es decir, con un diámetro, el diámetro anteroposterior anatómico que va del promontorio sacro a la parte superior del pubis, también amplio. La androide, pues si os fijáis, es que el estrecho inferior es muy estrecho. El superior no tiene problemas, pero el inferior es muy estrecho. La antropoide es que es muy estrecho
todo el diámetro transverso anatómico. Es verdad que el anteroposterior o conjugado, que también se llama diámetro conjugado, es muy largo, pero no nos sirve. Al contrario que el platiloide, que es muy ancho, pero muy corto. Entonces, como el niño se va a mover la cabeza en diámetros oblicuos, necesitamos una equivalencia entre los diámetros anteroposteriores, ¿vale? Y transversos. También el hecho de que la madre tenga una torsión pélvica, una mujer con una escoliosis que tenga una torsión pélvica, pues ya podemos ver cómo se va a moldear la cabeza del niño, ¿vale? Por otro lado, hay que recordar que durante el parto se producen unos movimientos de contranutación en el que las alas ilíacas se separan y la base sacra también, para que el niño pase al estrecho inferior, y después de nutación en el que las alas ilíacas van hacia adentro y los isquiones van hacia afuera. La base sacra se anterioriza y el apes del sacro se va hacia atrás. Esto es lo normal y debe ser así, y según va bajando la cabeza del niño debe hacerlo. Bueno, ¿cuántas personas encontramos en nuestras consultas diarias que no tengan bloqueo de sacro o del ilíaco? Porque yo creo que el 99,9% periódica pura de las personas que acuden a nuestras consultas tienen un bloqueo del sacro o del ilíaco. Si la mujer no tiene unos diámetros muy amplios y tiene un bloqueo de una articulación sacroiliaca, mal vamos. Claro, alguien dirá, bueno, pero tiene relaxina. Sí, pero ¿de qué me sirve a mí la relaxina en una articulación bloqueada? Esas veces que te dicen, es que el niño bajaba y subía o se ha quedado encajado y no bajaba, pues habría que ver qué hay, ¿vale? Yo tengo una amiga que, especialista en suelo pélvico, que se fue a Bélgica con 2 obstetras de aquí que son partidarios del parto respetuoso y que ella quería ver qué hacían las fisioterapeutas del suelo pélvico durante el parto. Entonces, cuando volvió, le dije, bueno, ¿y viste qué hacían? Y ellas dice, bueno, la verdad que ahí no entraban las fisioterapeutas del suelo pélvico, no entraban al parto. Sin embargo, hubo una mujer que el niño no bajaba, que parecía que se había quedado encajado, llamaron al osteópata, trató a la mujer y el parto siguió. Bueno, aquí en España estamos muy lejos de conseguir esto, no sé vosotros en vuestros países, pero aquí estamos lejos. Por otro lado, son importantes las posiciones. Os he comentado unos obstetras partidarios del parto respetuoso. En España hoy en día hay una tendencia muy fuerte sobre el parto lo más humanizado y que la mujer decida cómo quiere ser, en qué posición quiere parir. No en todos los sitios, pero ya es bastante. Entonces, las posiciones en las que la mujer para son importantes. ¿Y cómo establecemos estas posiciones? Pues hay unas posiciones denominadas verticales que se ven así cuando el ángulo que forma una línea que va a atravesar el cuerpo de la tercera a la quinta vértebra lumbar forma con la horizontal un ángulo superior a 45 grados. Esto se dice que es una posición vertical. Y la posición horizontal es cuando este ángulo de la línea que forma, de la línea que atraviesa desde L3 a L5 con la horizontal es menor de 45 grados, ¿vale? Así pues, tenemos unas posiciones verticales, sentada en cuclillas, de pie, de rodillas y a 4 patas, ¿de acuerdo? Por otro lado, las horizontales, que son en decúbito dorsal, en litotomía, que creo que es una de las peores posiciones que hay para parir. Si en algún momento queréis, os cuento, pero cuando acabemos, la anécdota de cómo se creó esa camilla. El tren de Lembour normalmente solo se usa para un prolapso de cordón. El prolapso de cordón se puede provocar cuando una mujer no ha roto la bolsa, tiene un cordón muy largo y rompe bolsa con dilatación completa. Entonces, si sale el líquido muy rápido, puede prolapsar el cordón. Eso no justifica que se rompa la bolsa antes del tiempo, ¿vale? Quizá en algunos casos concretos de un prolapso de cordón, pero siempre es preferible dejar que la bolsa se rompa sola. Y decúbito lateral. Estas son las posiciones horizontales. Ahora bien, además de ser la posición es horizontal o vertical, debemos tener en cuenta si la posición es de gravedad positiva o de gravedad negativa. Es decir, ¿la gravedad nos ayuda? ¿El cuello del útero está en la dirección adecuada para que se dilate, para que actúe la gravedad sobre él y luego para que nazca el niño? ¿O estamos en una posición en contra? Entonces, se habla de posiciones de gravedad positiva o de gravedad negativa. Dentro de estas posiciones de gravedad positiva tenemos que las posiciones verticales, todas ellas,
menos la de 4 patas son de gravedad positiva. Y aquí habría que añadir el semidecúbito, que es una posición horizontal en la que el tronco está inclinado entre 30 y 45 grados, con la vertical, pero no está totalmente tumbada, y entonces sí es una posición de gravedad positiva. Y luego tenemos que las posiciones horizontales, todas ellas menos el decúbito lateral, son posiciones de gravedad negativa, ¿vale? En principio rechazamos las posiciones de gravedad negativa, ¿vale? Y luego tenemos las posiciones de gravedad neutra, que son la que hemos dicho antes, decúbito lateral, que es una posición de esto horizontal, y la de 4 patas, que era una posición vertical, ¿de acuerdo? Claro, la pregunta del millón, ¿y cuál es la mejor manera para parir? Pues mirar la que la mujer quiera, ¿vale? Normalmente suelen preferir las posiciones de gravedad positiva para la dilatación y de gravedad neutra para el expulsivo, normalmente en decúbito lateral. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de partos naturales, sin epidurales, etcétera, que suelen ser más largos, entonces están más cansadas cuando llega el momento del expulsivo, por eso suelen optar por posiciones en decúbito lateral. Pero la mejor posición, la que ella quiera, ¿vale? Entonces, por otro lado, o sea, además de que la gravedad parece obvio que actúe a la hora de poder parir, pero es que tenemos que recordar el reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson se producía por la sensación táctil presora. Si recordáis, el cuello del útero tenía la fibra muscular circular que se encontraba en la unión del cuello con el istmo, o sea, la unión del cuello con el cuerpo era el istmo, y ahí tenía unas fibras circulares igual que en el istmo de las trompas uterinas, bueno, las trompas de Eustaquio, de Falopio, perdón. Entonces, esas fibras circulares sostienen al feto durante todo el embarazo, pero cuando la presión es muy importante, manda una información espinotalámica para que se segregue la oxitocina. Y esta sensación táctil presora no se da si la mujer está desgravada. Por eso es muy frecuente que cuando la mujer se la tumba deje de segregar oxitocina. Por tanto, si nosotros tenemos en cuenta las influencias maternas, primero, quizá sería bueno, yo desde luego lo recomiendo, en la semana 36 del embarazo tratar a la madre para liberar la pelvis y para liberar, bueno, todas las estructuras neurovegetativas de las que depende tanto el útero como la hipófisis, ¿de acuerdo? Y luego que la mujer se prepare, si es su deseo, para hacer un parto lo más natural posible, ¿vale? Yo hablo siempre, yo recomiendo partos hospitalarios. Hay tendencias que quieren el parto domiciliario. Yo trato a todo el mundo, a la mujer que quiere parir en su casa, la que quiere parir en el hospital con posición de litotomía y con epidural, la que no quiere, etc. Pero si a mí me preguntan, prefiero el parto en la posición que quiera la mujer, pero hospitalario, ¿de acuerdo? Y en cuanto a parir sin epidural, bueno, si queréis después, cuando acabemos la charla, hablamos de ello. Yo he parido 3 veces sin epidural, no porque sea más valiente que nadie, es que no existía. Y os aseguro que prefiero una epidural que un dolor de muelas. Perdón, una epidural, perdón, un parto que un dolor de muelas. El problema del parto es que deja secuelas de por vida. Y yo con 3 secuelas ya tenía bastante, no quería más, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son las influencias fetales? Pues las influencias fetales, primero, para conocerlas vamos a hablar un poco de cómo puede estar el feto colocado. Primero, la situación, porque todo el mundo dice siempre presentación. Bueno, no todo es se llama presentación. Está bien utilizar la nomenclatura, la semántica de forma adecuada. Entonces, el niño puede estar en una posición longitudinal o transversa. Si está en transversa, se acabó. Ya no tenemos nada más que hablar, cesárea. Luego, dentro de la longitudinal, pueden llamarlo presentación o bien orientación, y es cefálica o de nalgas. Nosotros estamos hablando ahora mismo del parto encefálica. Y luego, dentro de que sea encefálica, ¿qué presenta? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver en el introito vaginal? El vértice, el bredma, es decir, la fontanela mayor, se llama sincipucio bredmática o fontanela mayor, esta presentación. Frontal, porque nos enseña el frontal, o de cara. Bueno, las 2 primeras presentaciones crean una actitud convexa, es decir, el niño viene en posición fetal.
Las dos últimas, el niño viene en un contorno cóncavo, porque viene ya muy deflexionado y con la columna muy en extensión. Además de eso, tenemos que hablar de la posición. La posición es lo que hemos estado diciendo, que el niño, ¿dónde está su occipucio en relación a la pelvis de la madre? ¿Vale? Entonces, lo más normal, lo más fisiológico es que el occipucio se encuentre en la parte anterior del ilíaco, más frecuente a la izquierda que a la derecha. Pero es verdad que sea a la izquierda, sea a la derecha, los dos son igual de fisiológicos, siempre y cuando acabe en la posición que hemos dicho, OP. ¿De acuerdo? Luego, si las otras dos presentaciones son las presentaciones posteriores, las posiciones, perdón, no presentaciones. Seguro que habéis escuchado decir a vuestras madres, abuela, es que viene de riñones. Viene de riñones significa que el niño viene en una posición posterior. ¿Vale? Entonces, aquí veremos después qué opciones tiene el niño para nacer. Os decía que el niño esté colocado en la parte anterior del ilíaco derecho no tiene ninguna repercusión, a condición de que acabe con el occipucio en el pubis, lo que se llama OP. Porque si cuando está en el parto el niño decide que quiere hacer por la izquierda y da toda esta vuelta, pues obviamente tendrá mayores consecuencias, porque el parto será mucho más difícil. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se pueden dar teniendo en cuenta todas estas posibilidades del niño. Primero vemos lo que hemos dicho, la presentación del niño según sea vertical, horizontal, luego vemos según la posición. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Primero, esto sería, estamos viéndolo desde abajo, ¿vale? Esto sería, como os he dicho, que se inicia el parto, el niño está con el occipucio en la parte transversa del ilíaco izquierdo, ¿de acuerdo? Rota 45 grados y se pone en OIA. Y luego rota 45 grados y se pone en OP. Y aquí ya sale la cabeza. Lo que tengo aquí es el mismo, el equivalente, pero a la derecha. No hay ninguna diferencia. Cuando tratamos al niño, lo notas, lo sabes, porque ves que los acabalgamientos están en el sitio contrario, pero no tiene mayor importancia. Y luego tenemos la presentación posterior. ¿Vale? La presentación posterior viene a la derecha, viene a la izquierda, que o bien puede tomar el camino corto y acabar en una posición OS, es decir, el occipucio se coloca a la altura del sacro, o bien el niño decide dar toda la vuelta. Cuando decimos eso es en el momento del parto en una posición muy baja. Por eso es complicado, porque si el niño lo hace en una posición alta y le da tiempo a bajar, no sería ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo influye cada parte. Empecemos por la posición, es decir, ¿qué pasa en el parto cuando tenemos el parto en la posición OIA, venía de una transversa, no IA, y acaba en una OP? O lo mismo a la derecha. Y diréis, bueno, pero ¿por qué va a tener lesiones si el parto ha sido normal? Porque la pelvis de la madre se estrecha, porque esté bloqueada, porque tenga algunos diámetros que no son los adecuados por la forma de su pelvis, porque tenga una torsión de la pelvis por una escoliosis, porque el niño tenga una cabeza muy grande. La cuestión es que nosotros tenemos que ir viendo que si el niño, fijaos, esta es la cabeza del niño y vamos a ver los movimientos que hace, este gesto, ¿no? Este gesto. Sabemos que los niños tienen la capacidad, la cabeza del feto, tiene la capacidad de que los huesos se acabalguen, se monte uno encima de otro. Esto se llama, los osteópatas lo llaman solapamiento, los médicos y enfermeras y matronas, acabalgamiento, ¿vale? Entonces, este acabalgamiento se va a producir, lo va a sufrir el hueso que recibe más presión. El hueso que recibe más presión pasa por debajo del otro hueso. Esto debe desaparecer 2 o 3 días después del nacimiento. El problema es que cuando la presión es excesiva, queda. Por eso hablamos de disfunciones. Si no, no hablaríamos de ella. Entonces, si el niño está en esta posición, pues va a tener un acabalgamiento de la sutura landoidea, se fijará en la sutura occipitomastoidea, de la sutura sagital, por el otro lado con el sacro de la sutura coronal, es posible que la sutura metópica, ¿de acuerdo? Además, si hacemos este gesto, el promontorio sacro puede empujar el esfenoides y crearía un lateral strain. Y en función de cómo se coloque la cabeza del niño, puede tener un vertical. Ahí pongo posible vertical porque no es tan frecuente que lo tenga en este parto. ¿Vale? En este movimiento, en este empuje, también se van a provocar imbricaciones de suturas que hay entre el frontal y el esfenoides. ¿De acuerdo? Además de eso, como está haciendo este gesto, la escama del occipucio
creará una lesión de rotación de la escama y empujará el temporal, que provocará también una lesión de intraósea del temporal. Sale la cabeza y aquí se puede producir una disfunción de C0 en anterior. Cuando yo hablo de C0 me refiero a C0 como hueso con relación a C1, es decir, como vértebra, no como hueso del cráneo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el niño nace con la misma posición, pero desde posterior? Es decir, el niño estaba en esta posición posterior y decide tomar el camino largo. Es decir, realmente yo quiero hacer el parto como debería. Así que estoy en una posición posterior y tengo que, en lugar de partir de una posición transversa, pues tengo que hacer este giro además. Pues realmente es lo mismo lo que pasa, que hay más posibilidades de que tenga un lateral strain de la esfenomaxilar por el empuje anterior, hay más posibilidades de que la escama del occipucio rote y más posibilidades de que el temporal esté lesionado. El resto es exactamente igual, pero es este primer giro, que ya lo hace en una posición muy baja y muy estrecha, lo que provoca la posibilidad de que tengan más lesiones. Y después el niño se coloca en una posición OP y el parto sigue como habíamos dicho antes. ¿De acuerdo? Ahora bien, el niño puede estar en una posición posterior y decidir tomar el camino corto, es decir, yo estoy en esta posición en la parte posterior del ilíaco izquierdo o del ilíaco derecho y en lugar de dar toda la vuelta decido hacer esta posición. Aquí ya puedo tener otras lesiones, porque imaginaos el empuje del promontorio sacro sobre el occipital va a crear una lesión de rotación de la escama, en este caso del lado contrario al que habíamos dicho antes, porque antes rota del lado contrario a la rotación del niño y aquí del mismo lado. Y por tanto habrá lesiones de rotación de la escama importantes. Además de que la lesión que hay por detrás, o sea, la lesión del lateral strain de la esfenobasilar puede ser muy importante por el empuje que va a tener en la cabeza del niño en esta posición, ¿vale? Con la rama púbica. Por otro lado, el que se coloque en la posición OS es que, fijaos, no es, él viene de vértice, pero fijaos la presión que va a sufrir, la tensión que tiene aquí y esta presión. Entonces, ¿esto qué va a generar? Compresión de la esfenobasilar, de la petrobasilar y de la esfenopetrosa, es decir, de toda la base. Aquí se puede producir un vertical, pueden ser un vertical alto o bajo, depende de qué lado venga. Y luego el occipucio, bueno, puede estar en una flexión traumática dependiendo de la presión que reciba. Y por otro lado, fijaos, cuando la sínfisis del pubis es convexa, así que cuando el niño vaya a salir, va a recibir un golpe en la parte anterior de la cara, lo que llamamos una compresión esfenoetmoidal, se llama nariz en golpe de hacha. Esta nariz en golpe de hacha dará muchos problemas y luego hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Por otro lado, también puede pasar que la posición sea perfecta, la situación sea perfecta, pero en una posición muy alta. Es decir, el niño se coloca en OP muy pronto, vamos, se coloca en un plano antero-posterior muy arriba. Entonces, claro, las lesiones de antes, las primeras, no van a suceder igual, porque todo el movimiento de rotación que ha hecho, lo ha hecho con muchísimo espacio, pero el problema viene aquí. Y es que tiene que pasar al estrecho inferior en una posición que los diámetros que va a ofrecer son más complejos. Entonces, puede ser que esto le suceda en una presentación anterior o más fisiológica, es decir, en OP o en OS. Entonces, vamos a ver en cada una de ellas qué pasaría. Bueno, en principio lo que vamos a tener es un acabalgamiento o solapamiento de la sutura coronal, compresión de todas las suturas de la base, un vertical strain alto si es en un occipucio anterior, es decir, el más fisiológico, o bajo si es el occipucio posterior. Os repito, os enseño de nuevo la imagen, ¿vale? Si venimos aquí, ¿qué va a suceder? Pues en este va a ser bajo, empuja el esfenoides hacia abajo, y aquí es el occipucio el que va a bajar y el esfenoides está alto. Por eso hago las dos distinciones, ¿de acuerdo? Por supuesto, el occipucio en flexión traumática cuando es el anterior, en extensión traumática cuando es el posterior, ¿vale? A mí me preocupa mucho la extensión traumática, hablaremos un poquito de ella, porque en muchos casos puede dar lugar a la platibasia, que es una disfunción que a mí me preocupa mucho en los niños. Imbricación de sutura, de la sutura occipitomastoidea, y de nuevo puede haber en el occipucio anterior una compresión esfenoetmoidal. Vuelvo a mostraros la imagen,
¿vale? Si el niño va bajando por aquí, cuando baje con el pubis va a tener la compresión, ¿vale? Es cierto que a veces en el anterior puede darlo con el promontorio sacro, depende. Y luego un C0 anterior, ¿vale? En cuanto a la presentación, es decir, si la cabeza viene de vértices, incipucio, frontal o de cara. Bueno, de vértices lo normal, el diámetro, o sea, lo que va a enseñar el niño cuando nace es el vértice de la cabeza. El diámetro que va a ofrecer el niño es el más corto, el su occipito bredmático. El niño viene con la cabeza totalmente flexionada, primero para proteger toda la estructura de la cara y segundo porque es el diámetro más pequeño y por tanto ofrece menos resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la posición normal. En principio, las lesiones que podría presentar en caso de que haya cualquier alteración por la forma de la pelvis de la madre, etcétera, son las que mencionamos antes y no hay necesidad de volver a repetirlas. ¿De acuerdo? Ahora, sincipucio, fontanela mayor bredmática, es decir, el niño viene con una ligera deflexión. Por algún motivo hablan de deflexión, no extensión, ¿vale? Entonces, viene con una ligera deflexión y lo que presenta el niño es la fontanela mayor, ¿vale? Entonces, el diámetro que va a mostrar el niño es el occipito frontal, que ya es mayor, pero mayor, fijaos, de 9,5 centímetros de media, que puede medir el anterior, y este son 12, que es mucha diferencia a la que ofrece, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué podemos tener? Pues podemos tener el solapamiento de las suturas que dijimos antes, las mismas, un lateral strain esfenoaxilar y sobre todo un vertical strain, porque al venir más deflexionado puede chocar con el promontorio, con la sínfisis, depende de qué lado venga, ¿vale? El resto de las lesiones son las mismas, salvo que puede haber una retrognacia mandibular. Y una retrognacia mandibular por la presión que va a sufrir el niño, perdona, quería llevarlo para atrás, aquí, ¿vale? Porque el niño cuando viene a través de la sínfisis del pubis, que es convexa, como viene con una ligera deflexión y va a deflexionar más, puede provocar una retrognacia mandibular. Y luego, todos los niños que vienen en una presentación que no es la de vértice, tienen tensión dural. En este caso es una ligera tensión dural. En los siguientes será mayor la tensión, ¿de acuerdo? Esto se ve porque el niño, estando descansando tranquilamente, tiene una tendencia a estar en extensión. Fijaos aquí la forma de la cabeza, ¿vale? De hecho, yo os estoy contando esto, pero vosotros vais a saber que el niño ha tenido un parto determinado cuando le veáis la cabeza. Porque los médicos y los sanitarios no dicen a la madre, tu hijo ha venido en una presentación sin cipucio. No. Pero cuando le veis la cabeza, le vas a preguntar, oye, el niño nació, vamos, al padre, si lo vio. ¿Has visto qué fue lo primero que enseñó el niño? Oye, el padre sabe decirte, pues fue esto, fue el frontal, y es clarísimo. Cuando estáis acostumbrados a verlos, veréis muy claramente cómo ha venido el niño. Luego tenemos de frente. De frente es una presentación muy dura porque presenta el mayor diámetro, el occipito mentoniano, ¿de acuerdo? Este diámetro, ¿vale? El niño viene así. Entonces, claro, al presentar el mayor diámetro de todos, se complica mucho el parto. Fijaos, claro, el hecho de que se complique en función de que presente este diámetro occipito mentoniano, en función de que venga en una presentación posterior como este niño o en otra anterior, hace que la cabeza tenga una forma de cono. O sea que el cono, por así decirlo, lo marca su paso por el sacro con un diámetro, presentando un diámetro muy grande que le presiona. Por eso el cono va en el lado donde se encontraba el sacro, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, ¿veis este caso? ¿Vale? Y además es que el hecho de que empuje en la presión anteroposterior va a condicionar la posición de extensión del occipucio, que es lo que yo os digo que genera una platibasia. Y la platibasia puede condicionar después una Nolchari. Entonces, ¿qué va a tener el niño? Además de las suturas de la base pueden estar acabalgadas, es lo normal, ¿vale? Pero aquí lo más importante es, primero, que vamos a tener por la posición que he ido adoptando una retrognacia mandibular, hay una moderada tensión dural, que antes era ligera, y la última fase del parto en la que el niño ya está en una posición
OP, aquí ya no se dice OP, sino que se va a decir es el nasion con el pubis o el nasion con el sacro, se va a producir compresión de la esfenobasilar, de la petrobasilar y esfenopetrosa, es decir, de todas las suturas de la base. Vertical strain alto o bajo, ya os he dicho, según venga anterior o posterior. Veis, aquí es más vertical por detrás, más oblicuo por delante. Este niño venía en una presentación anterior, aquí estaba el sacro, ¿vale? Y luego extensión del occipucio, lo que genera el cambio de los ángulos de la base, una platibasia por la posición de flexión del occipucio, con las consecuencias que esto puede tener, ¿vale? Este es el ángulo basilar, el ángulo de Boga y el ángulo basioccipital. Si colocamos el occipucio en una posición de flexión, aquí tenemos los huesos para que lo tengamos claro, pues se va a producir. Si esta es la posición normal y el occipucio hace esto, se aplana la base, cambian los ángulos, aquí está el odontoides, que se produce una compresión de una impresión basilar, y la admira cerebelosa pues no tendrá el apoyo que debe tener y por eso el riesgo de apnea Shani, ¿vale? Y el de cara. El de cara es un parto que intentan evitar al máximo, ¿vale? Lo normal es que solo hagan el parto si acontece a lo largo del parto. Si lo ven de antemano no lo van a hacer porque es un parto durísimo. Y no sé cuál es peor. Se supone que el mentosacro, este es el más fisiológico porque es la presentación anterior, pero no sé cuál de los dos es más complicado, ¿vale? No por los diámetros, porque aquí el diámetro que ofrece el niño es su occipito bremático. ¿Lo veis que viene totalmente flexionado? El problema no es los diámetros, el problema es que la cara viene sufriendo todas las presiones y luego el cuello, la charnela, etc. Estos niños, su cara parece que vienen de un rienteboseo. Y entenderéis que esta foto no se la han hecho nada más nacer, porque aún están más edematosos. Y pues como si vinieran de un rienteboseo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, mirad, es que es durísimo este parto, ¿vale? Entonces, ¿qué genera? Por supuesto, implicación de las suturas de la bóveda, implicación de las suturas, y aquí hablo en plural, frontoesfenoidal, un occipucio en flexión traumática. Es verdad, estos vienen muy flexionados, a veces parece que vuelves la cabeza al niño y puedes poner un plato, porque viene totalmente flexionado, C0 anterior, hiperextensión cervical, afectación de la charnela cervicotorácica, esto tenía que venir aparte. Imbricación de los huesos de la cara, una tensión dural importantísima. Estos niños les tumbas boca abajo y se quedan así, como los muñecos estos móviles que teníamos de pequeños, ¿vale? Nariz en golpe de hacha, ¿os dais cuenta? Cuando los niños ríen o lloran, se les forma aquí una rayita, ¿vale? Y además aquí, como han tenido tanta presión alta, puede que haya hay una tensión importante de la mandíbula y esta tensión de la mandíbula genera tensión del sistema hyoideo y digamos que aumenta el ángulo de la mandíbula. La mandíbula está más horizontalizada aún de lo que suele estar en un bebé. Sabéis que los bebés apenas tienen rama vertical, pues aún más. Entonces, el ángulo de Gognac está más abierto. Como encima a veces pueden recibir presión anterior, que el ángulo basilar está cerrado, esto estas dos cosas generan una posible tendencia a la prognasia mandibular, ¿vale? Fijaos este niño, ¿veis el arco supraorbitario que está muy marcado? Está muy marcado porque en este caso el preesfenoides, por presiones que ha sufrido la cabeza desde arriba, el preesfenoides se ha venido hacia adelante, el ángulo basilar se cierra. Si el ángulo basilar se cierra, la mandíbula hacia adelante. Encima, el ángulo de Gognac se abre. Son las dos causas que pueden provocar, fundamentales, que pueden provocar prognasia. Fijaos, este bebé que tiene ya una tendencia a la prognasia, cuando lo normal es que los bebés sean retrógradas. Luego os enseñaré una niña que también se le ve muy bien. Entonces, ¿qué lesiones van a tener si el niño viene en una posición posterior?
pues aparte de las imbricaciones de estas suturas, yo os estoy contando esto y si os fijáis, si vemos la foto ya podemos decidir, o sea, podemos deducir cómo vienen, ¿vale? El occipucio en flexión traumática, C0 igual. Luego aquí hay un riesgo importante de la entrada torácica y del mediastino. Hay un riesgo importante del plexo. A veces el hombro se puede quedar encajado, ¿vale? Entonces son partos muy, muy peligrosos, ¿vale? ¿Veis? Mirad a este niño, ¿vale? Cómo está y cómo está la nariz. ¿De acuerdo? Además de eso, podemos tener problemas por las distocias, ¿no? Por los partos instrumentales, porque también cualquiera de las anteriores podríamos hablar de distocias, porque no es un parto natural, o sea, no es un parto autófico. Entonces, ¿qué lesiones pueden tener el forceps? El forceps, ¿sabéis? Bueno, primero, el forceps, la ventosa, la espátula, son males necesarios, ¿vale? Hoy en día se opta más por la ventosa antes que el forceps. Si bien la ventosa tiene muy poca morbilidad materna, esto a nivel del feto, bueno, pues es cuestionable porque depende de la maestría para usar el forceps. El forceps son dos cucharas, dos hojas defenestradas, son huecas para que no pesen y llevan un gancho para enganchar los dos brazos, de manera que lo que hace es un enganche, no aprieta, vamos, no aprieta, la presión que ejerce es menor que si no lo llevara. Realmente el secreto no está en que aprieten aquí, sino en que la encajen. El diámetro en el que se deben poner es el occipito mentoniano, en esta dirección, y bueno, pues el problema del forceps es que es más difícil de ejecutar que una ventosa. Entonces, además de las lesiones que tuviera el niño según la presentación y según lo que haya sucedido para que sea necesaria sacarle con forceps porque algo ha pasado, pues además de eso habrá una imbricación de la sutura perietoescamosa, de la sutura sagital, imbricación de las suturas del terion, de la temporocigomática y esfenocigomática, importantísimas estas lesiones. Mirad, como yo he aprendido más de mis errores que otra cosa, después de llevar mucho tiempo tratando niños, un día me di cuenta de unas lesiones temporocigomáticas y esfenocigomáticas que no había contemplado. Y no sé por qué no había contemplado. Y era un problema de lactancia. Entonces, ahí me caí yo con todo el equipo. A ver, es verdad que yo entonces no me dedicaba a la lactancia como ahora. Bueno, realmente llevaba 2 o 3 años tratando niños, pero bueno, que no cometer los mismos errores que yo. Todas las suturas hay que explorar. Pero obviamente, en un caso de un forceps, todo lo que tiene que ver con la parte lateral de la cara, mayor. Una disminución del diámetro bitemporal, obviamente, ¿vale? Y luego retracciones o tensiones de la mandíbula, ¿vale? Y en cuanto a la ventosa, pues es verdad, bueno, lo que suele tener el niño suele ser un caput sucedáneo, puede tener un scalp, que se llama arrancamiento del cuero cabelludo. Y lo que yo me cuestiono, o vamos, lo que se cuestiona en algunos autores es el efecto neurológico de la presión negativa que se ejerce en la cabeza, ¿vale? En cuanto a lesiones nuestras, pues en el fondo menos que, a pesar de que se nota la marca, pero menos que el otro. Y casi todas asientan, obviamente, a nivel del anda y de todas las suturas de alrededor, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener todo esto? Realmente lo contamos así, aunque a mí a veces me gusta más hablar de semiología clínica al revés, ¿no? Pero podemos hacer luego un pequeño impasse en semiología. Pues lógicamente los acabalgamientos de la esfera posterior que afectan a las estructuras de la esfera posterior, los nervios posteriores, que van a inervar los músculos del sistema estomatognático, y el nervio vago, que va a encargarse, entre otras cosas, de la función digestiva. Estos acabalgamientos, si se mantienen, impiden, por la ley de Delpech, impiden que los huesos crezcan igual. El hueso que está por debajo, que está presionado, crece menos. Entonces, como crece menos, el otro va a crecer más porque está sometido a tracción, y además el niño deja caer la cabeza por ese lado. Es que se deforma porque apoya de ese lado. No, se deforma porque tiene un acabalgamiento que le hace apoyar de ese lado. Es cierto que si no apoyara tanto de ese lado, la plagiocefalea no sería tan importante, pero la primera causa está ahí, no en el colchón. ¿Me explico?
como tiene la plagiocefalia, se ve agudizada por el hecho de que hay una lesión de rotación de la escama, que además esta lesión de rotación de la escama también afecta al rasgado y a todos los elementos posteriores. Esta rotación de la escama conlleva a la rotación del temporal. Y fijaos esta imagen. A mí esta imagen me gusta mucho porque fijaos la forma de esta pirámide petrosa y de esta otra, ¿vale? Muchos niños vienen, entre los síntomas, los padres nos dicen que se llevan las manos a la cara, que se arañan, que se desesperan. Claro, si yo tengo esta rotación de la escama, cierre del rasgado posterior y el temporal también intraósea, tengo esta pirámide así, imaginad ahora aquí cómo está la hoz, la tienda del cerebelo. Aquí esta es la protuberancia occipital interna, fijaos, y aquí está el etmoides, o sea que la hoz está así, también inclinada. Y encima tengo la occipitomastoidea cerrada. ¿Qué drenaje tiene la cabeza? No puede ser que estos niños tengan dolores de cabeza por congestión venosa. Preguntadles a muchos pacientes que tienen cefaleas congestivas, ¿desde cuándo les duele la cabeza? Veréis que muchos de ellos os dirán que de toda la vida. A lo mejor viene de aquí, ¿eh? Por otro lado, veamos las órbitas. Fijaos las órbitas. Qué diferente posición, imposible que aquí haya una buena convergencia. Y además, este diámetro es mayor que este. Es decir, un ojo tiene una tendencia a la miopía y otro a la hipermetropía. Con lo cual, la convergencia es imposible. Como yo no puedo ver doble, porque no es práctico, pues entonces tendré un ojo vago. Ojo vago, que hay que decir, además está descrito, ¿eh? El estrabismo por anisometropía en la plagiocefalia. Ojo vago que no siempre aparece desde el primer momento, porque el ojo hipermétrope tiene la capacidad de acomodar. Entonces, como acomoda, de momento no se nota. Pero sobre los 3 años, una cosa así, 2-3 años, los músculos ciliares se agotan y entonces ya no puede acomodar. Y de repente el niño se levanta un día con el ojo torcido. Si veis una simetría facial importante con la simetría de órbitas y el niño no tiene estrabismo, decirle a los padres que esto puede suceder para que no se asusten cuando suceda, ¿vale? Que se ocupen y no se preocupen. Luego, por otro lado, claro, estas formas, esto que tenemos aquí, esta pirámide petrosa que ha roto hacia atrás mientras la escama ha roto hacia adelante, pues puede generar otitis, ¿no? Teniendo en cuenta que la trompa del niño es muy, muy horizontal, pues se produce este cierre, este mal drenaje de la trompa y entonces la otitis. Y luego, por otro lado, la simetría facial con la simetría de la mandíbula, pues puede crear otros problemas a nivel de la oclusión, etcétera, ¿vale? Además, las lesiones de compresión que pueden generar, pues ya hemos dicho unas cuantas sobre los nervios del rasgado y los nervios posteriores, podría pasar con el vidiano, con todas las estructuras que pasan por cada uno de los orificios de la base y las diferentes estructuras. Y además de ello, podríamos tener la lesión de compresión del etmoides y el esfenoides, el presfenoides y el etmoides que dijimos antes, lo que podría generar la nariz en golpe de hacha que dijimos. En principio, si tengo una compresión, disculpad que me he anticipado, si tengo una compresión desde arriba, lo que tendré es un problema entre presfenoides y etmoides, presfenoides y posesfenoides, ¿vale? Estas dos estructuras que forman este ángulo basilar, que ya os he dicho antes que cuando se cierra condiciona una prognasia, cuando se abre puede condicionar una retrognasia. Cuando yo digo que condiciona, es que puede suceder o no, luego la naturaleza es asombrosa. Yo conocí a un alumno en Italia que tenía un presfenoides marcadísimo porque se veía una nariz en golpe de hacha y un ángulo de Gognac cerrado y una oclusión perfecta. Nunca necesitó ninguna ortodoncia. Y luego este problema de presfenoides etmoides que genera la nariz en golpe de hacha. Y esta es la niña que os decía, y hay que agradecer, es una compañera nuestra que me ha dejado las fotos. Fijaos el arco supraorbitario, fijaos la nariz como está hundida y fijaos la tendencia a la prognasia que tiene, ¿vale? Si en lugar de esto solo se produce un problema entre presfenoides y etmoides, pero sin que haya problema entre pre y pos, se puede producir simplemente un respirador bucal, porque la presión entre el etmoides y el esfenoides provoca un acúmulo de moco que se reseca, que el niño empieza a no poder respirar bien y entonces acaban siendo respiradores bucales. A mí, cuando me viene un niño que no mama,
o que hace daño a la madre, etcétera, aparte de ver la lengua, etcétera, me fijo mucho en la nariz y en cómo respira. Y basta hacerles así para comprobar que se agitan rápido. No pueden respirar bien por la nariz. Bueno, pues para mamar hay que hacer un sello en la boca. Si no puedes respirar por la nariz y has de elegir entre respirar o deglutir, obviamente eliges respirar. Y sabéis que luego el respirador bucal, pues con los años va a generar problemas posturales importantes. Deglutimos entre, bueno, es que cada autor dice una cosa, pero bueno, el que menos dice 500 veces al día con la saliva, ¿vale? Yo siempre digo que había un autor que decía que 1200 y otro 2000, yo intenté contarlo un día, pero me entretuvieron y ya no vale. Pero aunque sean 500 veces al día, deglutimos. Si al deglutir hacemos esto, que es lo que hace el respirador bucal, tendremos una proyección anterior de la cabeza y el niño viene a nuestra clínica con un problema de postura. Y no podemos tratar la postura si antes no trabajamos conjuntamente con el odontopediatra que le trabaje sobre la oclusión, sobre el paladar, sobre la causa de esa respiración bucal para que vuelva a tener una respiración nasal, ¿vale? Por otro lado, las lesiones de lateral strain pues pueden crear, por culpa del ligamento de Gruber, etcétera, problemas de estrabismo. En un niño que tiene estrabismo, de hipoconvergencia ocular. Entonces hay que ver si el niño tiene estrabismo o no. Tenéis que hacerle que mire algo al centro, ya más mayor obviamente, y mirar si el ojo, hay un ojo que no consigue atravesar la línea media y en ese caso tendremos una hipoconvergencia ocular, ¿vale? Y habrá que ver qué sucede, ¿vale? Bueno, estas son las consecuencias. Antes de esto quería deciros, entonces, ¿cómo saber cuando yo tengo que tratar o en un momento dado qué síntomas me tienen que llevar a mí a preguntarle, a derivar a un compañero si yo no soy osteópata, etc. Pues mira, el primer síntoma. Bueno, hay un motivo para llevar a un niño al osteópata, que haya nacido. Suficiente, ¿vale? El niño puede pasar una revisión por el osteópata, porque si está bien, no le va a tratar. Simplemente le ha hecho una revisión, pues no hace falta tratarle, perfecto. Y si no, podemos evitar tantas cosas. Entonces, ya porque el hecho de haber nacido ya es una indicación. Pero bueno, vamos a otras cosas más concretas. Que el niño llore. El niño no tendría que llorar. El niño tiene que hacer ruidos para comer, la madre lo detecta y esto le da de comer y se acabó. Si el niño llora, algo le pasa y hay que ver qué es. Segundo, que tenga cualquier alteración digestiva. Tercero, que tenga otro llanto que no sepamos qué es, pues esto que se lleva las manos a la cara, etc. Cuarto, que tenga problemas de lactancia. Y quinto, que encontremos escalones y deformidades en la cabeza. Eso en el neonato. Luego ya cuando son mayores, pues obviamente si tienen, depende del estrabismo, etcétera, porque si es solo el estrabismo no vamos a pensar que solo nosotros vamos a resolver. Casi nunca resolvemos nada solos, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver qué está influyendo en ese estrabismo, ¿vale? Muchos optometristas nos mandan a los niños antes de hacer ellos su trabajo porque han visto mejores resultados y primero les tratamos nosotros. Respiradores bucales, otitis, bronquiolitis, es decir, todas estas disfunciones que no se saben por qué tiene el niño, ¿vale? Me dicen, bueno, por la guardería. Bueno, en la guardería hay muchos niños y muchos que no cogen nada, otros que cogen siempre otitis, otros que cogen siempre bronquiolitis. Si cogen todo, entonces habrá que ver su sistema inmunológico. Pero si no es así, a lo mejor es que pasa algo por lo cual a este niño le ocurre esto. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis, el jueves voy a hacer un directo con Nancy. Bueno, desde Brasil, pero Nancy es argentina y yo no hablo nada de brasileño. De todas formas, nos entendemos perfectamente. Si tenéis preguntas, etcétera, primero vamos a resolverlas aquí, pero si os queda alguna cosa, también podéis mandarlas. Y si en algún momento queréis algo conmigo, aquí tenéis mis datos de Instagram. Este es el de la clínica, es en el que empecé, pero es que se han vuelto locos los padres de mis pacientes viendo algún vídeo, alguna cosa que he hecho que no lo entienden. Entonces he decidido uno para la clínica y este más para cuestiones académicas y demás, ¿vale? Y ahí es donde empezaré, si el tiempo me lo permite, a publicar alguna cosa de interés. Y sabéis que en la página web de la escuela también tenéis algunos artículos, ponencias, etcétera, que podéis consultar y visitar, ¿vale? Y dicho esto, pues os enseño estas fotos que son curiosas, ¿vale? Y ahora pasamos a las preguntas. Esta es una
placenta gemelar, ¿vale? Esto, mirad, aunque ahora ha habido este vídeo que ha circulado de la cesárea, esto fue esta y la siguiente en partos, ¿vale? Es muy raro que los humanos nazcamos con bolsa, los animales sí, pero a veces sí. Tengo una hermana matrona que ha visto partos con bolsa y dice que son preciosos. Y este otro también, ¿vale? Y nada más. Vamos a ver qué preguntas necesitáis, ¿vale? Bueno, Menchu, lindísimo todo lo que contaste, súper interesante. Acá Inés nos está haciendo una pregunta que bueno, no sé si querés que te la lea o la tenés ahí para leer. Dice, ¿la lees? Como queráis, a ver. Yo te la leo. Vale, Dice, vale. si bien la pregunta no es sobre el parto en sí mismo, ¿qué se sabe desde la osteopatía con respecto a la metrorragia de la segunda mitad del embarazo y sobre placenta previa? Y si hay algo que se pueda trabajar, sabiendo que los pacientes tienen como antecedentes cesáreas anteriores, lo que nos habla de adherencias, cicatrices, etcétera. A riesgo de que me corrija Alejandra Vecino, que de embarazada sabe mucho más que yo, con una placenta previa yo no voy a tratar a ninguna mujer. Nada. Lo único que yo puedo decir es que si hay una placenta previa marginal y las condiciones lo permiten, depende de los tetra y de la ecografía, se puede llegar a hacer el parto. Si es completa y no cambia, porque a veces cambia, si es completa no hay nada que hacer, es cesárea. En cuanto a esa metorragia, muchas veces es dependiendo de la implantación, de la placenta, etcétera. Yo en estos casos tengo clarísimo el médico. El médico. ¿Vale? Bueno, acá Y bueno, Natalia... en las cesáreas anteriores, vamos a ver, otra cosa es antes del embarazo, tratar a esa mujer todas las adherencias que pueda haber. Y luego sabéis que tienen que pasar, si quieres un parto, por lo menos en España el criterio es no te puedes quedar embarazada antes del año de quedarte embarazada. Y si quieres parir, intentar un parto vaginal, tienen que pasar 2 años. Sí, acá más o menos es igual. Entonces sí, lo que sí se puede es trabajar las adherencias, etcétera, pero antes, obviamente. ¿Vale? Antes del embarazo. Natalia dice que tuvo un parto muy rápido, 3 horas desde la rotura de bolsa hasta el nacimiento, ha tenido plagiocefalia, tiene nariz en golpe de hacha y está teniendo problemas para tragar la saliva. Come bien y traga líquido bien. Tiene ya 2 años. ¿Puede tener esto algo que ver con el parto? Sí, la nariz en golpe de hacha es del parto. La nariz en golpe de hacha es del parto. Y bueno, lo que pasa es que no pasa nada, o sea, aquí estamos, ¿no? Primero, decirle a Natalia, ¿no? Sí. Natalia, yo lo he hecho todo mal con mis hijos, así que tranquila, no te sientas mal porque yo fatal con mis hijos. Esto es así. Pero si hoy te has dado cuenta, pues ya está, es el mejor momento, mejor hoy que dentro de 10 años. Entonces, no sé dónde es Natalia, llévala a algún compañero, si conoces bien, si no, tampoco sé si eres tú osteópata, ¿no? Si eres tú, no la No trates sé. tú, ¿eh? No. No la trates tú. O sea, yo llevé a mi hija al otorrino, mi hija adulta, por un dolor de oídos. Y es un Mira, otorrino. es de Málaga, Natalia. Bueno, pero en Málaga tenés... Te podemos buscar gente, Natalia, te podemos Sí. buscar gente, ¿sabes? Y que la traten, a ver, obviamente cuanto más pequeño mejor, pero da igual, ahora es cuando lo sabemos, ¿no? Pues yo soy muy pragmática y desde luego hay que trabajarle esa respiración. Eso hay que trabajarlo, porque si no, dentro de 10 años va a tener unos problemas Bueno. posturales importantes. Ah, eres osteopata, no te atreves. Yo te, o sea, te doy la razón. Que yo lleve a mi hija con 29 años, o sea, acompañé a mi hija al otorrino porque le dolía el oído. Y vamos a ver, si no hay signos de infección en un adulto, un dolor de oídos, ¿qué es? ATM, ¿verdad? Pues yo la llevo al otorrino. Y era un otorrino que me manda muchos niños, que sabe muchísimo, y cuando le metió los dedos en los oídos y le pide que abre la boca, me mira y me dice, la ATM. Y le dijo a la niña, búscate un buen osteópata que te trate, hija. Porque, claro, es que no razonamos. A mi hija le duelen los oídos, pues la llevo al otorrino. Entonces, mejor que no la trates, Natalia, pero te buscamos a alguien. ¿Vale? Bien. El tortícolis se puede... o hay más. Ah, no, es que hay más, sí, perdón. Sigue tú mejor, sí. Bueno, a ver,
Marcela pregunta cuáles serían los cuidados y qué parto se recomienda cuando la madre tiene útero didéfilo. Pues es que ahí depende. A veces se pare normal y otras veces no. Y nada, no hay cuidado ninguno. Después, por supuesto, después el tratar al niño en cuanto nazca. Claro. Vamos, en cuanto nazca no. Si no tiene síntomas, dejémosle un mes de tranquilidad. Vamos, que se organice su vida. Si tiene un mes, pues, o sea, si tiene síntomas, cuando los tenga. Y Carolina te pregunta, ¿qué opinas entonces cuando el niño nace por cesárea y no está expuesto a ninguna de estas presiones del parto normal? Bueno, pues que la cesárea es un mal necesario cuando la elección es correcta. El problema es cuando se elige cesárea por no sé qué, por miedo, por no sé qué, porque lo ideal es el parto. Yo siempre digo que si la forma mejor de nacer fuera la cesárea, nuestro ombligo se dilataría y sería todo mucho más fácil. Entonces prefiero que no, bueno, pues que le tratamos, le equilibramos la dura madre, lo que tú viste tratando aquella vez, María, pues Sí. es hacer que el niño equilibre sus fascias y demás. Yo lo único que hice es desgravarle para que lo haga. Y es muy curioso porque cuando haces eso, niños nacidos por cesárea hacen el parto. Hacen el parto, sí, fue impresionante. Sí. Pero un niño que ha parido por vía vaginal, dices, bueno, vale, es normal, ¿no? Pero un niño nacido por cesárea hace el parto, porque venía programado para ello, ¿sabes? Sí, es Entonces, impresionante. lo Bueno, de ideal, hecho, Carolina, que está preguntando esto, estuvo en ese momento, porque Carolina, si es Carolina la que yo creo, es compañera nuestra. Annette está preguntando si la tortícolis entonces podría ocasionarse por el proceso del parto. sí, la mayoría de los Claro. casos, sí. Sí. Y Janina, hola Janina, ¿cómo estás? Acaba de tener una bebé divina. Pregunta, ¿cuáles son las principales consecuencias para el niño que nace con cesárea? ¿Qué deberíamos observar en ellos entonces? Bueno, lo primero, después de todo lo que os he dicho que puede pasar, siempre lo pongo en condicional porque ves niños que no les ha pasado absolutamente nada. Y ves cabezas terribles y no hay escoliosis, no hay estrabismo y no hay nada. La naturaleza es maravillosa y a veces nos sorprende. Ahora, ¿qué podría ser? Suelen ser a veces niños más parados. Luego puede haber alteraciones de curvas, más tendencia a la cifosis, porque el reflejo. A ver, para mí los reflejos son muy importantes en todo este proceso y aunque hablo poco de ellos, porque la charla estaba muy orientada en otro plan, pero el hecho de que el niño no desarrolle en el momento del parto el reflejo laberíntico en extensión ya le va a condicionar. Entonces, lo importante, un niño que nazca por cesárea, observar que no sea más parado de lo normal. Yo es que llevaría a todos los niños, aunque no vivan al lado de mi consulta, quiero decir que no es para mí, llevaría a todos los niños a que lo revisaran y luego siempre recomiendo el niño en prono, el niño debe dormir boca arriba, pero jugar boca abajo. Al niño hay que ponerle en prono a ratitos, poco a poco, etcétera. Nos meteríamos en un campo de hablar del desarrollo que es complejo, no me importa en otra ocasión si queréis que hablemos del desarrollo, pero cuando el niño tiene que estar boca abajo por muchos motivos, pero rápidamente para inhibir el reflejo de prensión, todas estas personas que veis vosotros que cogen mal el lápiz y que cuando escriben mueven la lengua y demás, tienen un reflejo de prensión. Esto te condiciona. Dices, bueno, tampoco pasa nada. Bueno, ¿y si tú quieres ser neurocirujano? Sí te condiciona, ¿vale? Porque no tendrás habilidad para manipulación fina. Y por otro lado, porque la visión central se desarrolla cuando el niño está a cortas distancias entre el prono y ahora visión periférica, visión central. Esto es fundamental para el futuro para el niño, ¿vale? El niño que solo tiene una visión periférica, en cuanto pasa una mosca se despista. Entonces, yo quiero que un niño esté boca abajo a ratitos, lo que vaya aguantando poco a poco, no tiene por qué llorar, y el niño con cesárea con mayor motivo, porque antes empezará a desarrollar el reflejo de enderezamiento, el reflejo ocular de enderezamiento cervical, que le ayudará a estimular el reflejo tónico laberíntico que no ha desarrollado en el parto. Bien. Entonces, Y Francesco pregunta,
Bueno, agradece por la charla, gracias Francesco. En algún momento escuché que un parto correcto que va a un buen, un parto correcto que va a un buen fin es un importante estímulo para integrar el sistema nervioso del ser humano. ¿Qué nos podés decir al respecto? Claro, por todo. Primero, por las presiones, el cerebro necesita estas presiones, ¿eh? Segundo, porque todas las sensaciones, la piel procede del ectodermo. Es el mismo tejido donde va a formarse el sistema, casi todo, el sistema nervioso. La estimulación táctil es una información directa al cerebro. Entonces, durante el parto el niño recibe muchísimas informaciones a ese nivel. Varios reflejos trabajan en el parto y se integran de una mejor manera gracias al parto. Y luego porque los cambios de presiones de cada fase del parto va a ayudar al niño. Además de que el hecho de que el reflejo tónico laberíntico, de nuevo lo digo, condiciona una respuesta ocular de enderezamiento cervical y una posición vertical de la cabeza con respecto a la vista. Y eso, todo el conocimiento intelectual pasa, bueno, casi todo, no todo, casi todo pasa por la vista. Vamos, mejor, perdón, por la visión, no por la vista. ¿Vale? Por la visión. Bueno, si te parece, hacemos las últimas dos preguntas y te dejamos descansar Ah, porque no, este tranquilo, tema... yo pensé que hasta las 12 no acabaría. O sea, bueno, listo, entonces el tiempo seguimos. que queráis, yo. Entonces seguimos. Carolina pregunta entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para tratar la plagiocefalia? A ver, todo en principio, el primer año, o sea, lo ideal, hay mucha gente que dice 6 meses, pero es que muchos niños vienen con 6 meses, con la plagio, la primera vez. Claro, si lo tengo antes de 6 meses, perfecto. Si no, entre 6 meses y un año. Y si no, pensemos entre el año, 2 o 3, pero ya al año, tened en cuenta que la escama del occipucio con las masas laterales se osifica en el primer año de vida. Entonces, ahí ya tengo poco que hacer. Es verdad que todavía hay muchas suturas que no, entonces, según el tiempo que tenga, puedo moldear más tejido o menos. Yo digo que esto es como la extensión de garantía de un coche, que cuantas más tiempo pasa, a menos piezas me cubre, ¿no? Pues aquí lo mismo. Según va pasando el tiempo, tengo menos posibilidad de trabajar sobre algunas piezas del cráneo. ¿Vale? Lo ideal antes del año, pero si no, pues cuando se surja. Y Silvia, que nos saluda, buenas tardes Silvia, en relación al parto normal, para una madre primeriza, ¿hasta qué edad recomienda y si esto tiene relación con las complicaciones que indicó durante la charla? ¿Hasta qué edad recomiendo el que, perdón? Claro, ser madre. A ver, cuando yo tenía hijos, 36 años era una edad de riesgo. Es que una cosa es lo que hemos hecho con la sociedad y otra cosa es la biología. O sea, yo fui madre con 23 y creo que me pasé de pronto. Pero bueno, como los hijos que tengo son estos porque los tuve tan pronto, pero yo creo que 28 años, 30 sería una buena edad. O sea, a partir de ahí. Pero vamos por todo, ¿eh? No por eso solo. María, tú lo sabes. Porque hay que correr detrás de un niño de año y medio, porque hay que tener una Porque hay un tiempo para todo. todo. La biología es la que es. Entonces, yo creo que se tienen los hijos muy tarde. Que no cuestiono el por qué. Constato que se tienen muy tarde. Bueno, sí, es verdad. Además hay un factor inmunológico al pasar por el canal de parto. ¿Es así? Tengo entendido que el contacto con las heces de la madre también, bueno, es importante. A ver qué nos contás de esto. Es eso y por la mucosa vaginal de la madre. Claro. Sí, es importante. Mi padre se negaba a que les pusieran enemas a las mujeres. Que hay mucha gente que quiere poner enemas para que no defeque la madre y demás, y se negaba. A ver, no vas a rebañar al niño en las heces de la madre, pero todo eso es importantísimo. Lo que pase por ahí es importantísimo. Aparte que hay una pequeña, o sea, hay una conexión, un contacto, es el único momento en el que hay un contacto de sangre, o sea, porque la madre no tiene por qué sangrar en el parto. ¿De acuerdo? No sangra. Pero hay un contacto
de la sangre del niño con la de la madre, porque la de la madre obviamente, de ahí se alimenta todo, ¿no? Es lo mejor que puede pasar. Sí, además, al tragar parte del líquido del canal de parto, ya es el principio de la formación de su sistema inmune, ¿no? Por supuesto, sí, 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 sí. No, no. Por eso Exacto. digo yo que está más en la vagina que en las heces. ¿Vale? Bueno, por eso también los animales han nacido toda la vida por parto natural y si no, no nacen, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, los seres humanos, de tener otros recursos para salvar la vida de la madre y del bebé. Es verdad. Sí. Bueno, ¿cuál de los diámetros pélvicos se puede modificar previo al parto? Pues yo pienso, fácil, o sea, primero los diámetros conjugados, o sea, los anteroposteriores. Pero también los otros. ¿Sabes qué pasa? Que, de hecho, yo en una charla que doy para padres, pues siempre digo que si tienes, creo que era para padres, pero no es lo mismo tener un ilíaco anterior que un ilíaco posterior, digo bloqueado. El niño se quedará bloqueado en una fase u otra del parto, ¿no? Porque Claro. si el diámetro es anterior, entiendo que es la primera fase. Lo que le va a costar al niño es pasar a la pelvis menor. Si es el posterior, será al contrario. Porque claro, depende de dónde esté el ilíaco, se va a condicionar uno. Entonces, todos los diámetros están influenciados por eso. Es más, el diámetro subpubocosígeo, que suele medir de media unos 9 milímetros, 9 centímetros, aumenta 2 centímetros con la extensión del coxis. Fundamental, un coxis libre para el parto. Sí. No me gusta manipularlo antes de la semana 36 por los efectos neurovegetativos que pudiera tener. Entonces nunca lo manipulo antes de la 36, si hiciera falta. Si no hace falta, si se mueve bien, no vamos a machacar a la mujer. Pero si hace falta es fundamental que esté libre. Son 2 centímetros, que es mucho. Es un montón. Uh-huh. Acá hay algo que me parece súper interesante y te lo propongo en público. Nos están pidiendo hacer un zoom de reflejos primitivos. Vale, vale. Lo único que esperamos un poco, quiero decir. Sí, más adelante. Sí, a ver, ahora tengo, pasado mañana esto, y luego el día 14 es un Zoom de las... No, es Instagram, por mi Instagram vamos a hablar, Olga Llorente y yo, Sí. de otitis. Sí, sí, está publicado en las redes. Para las 6 de la tarde, pero yo estoy planteando, porque como en España empezamos a trabajar, estoy planteando y quería llamar mañana a ver si lo cambiamos a las 8 de la noche, que quizás os fuera mejor. Y luego, creo que ya no tengo más. Sí, porque luego si a alguien le interesa, que no sé si le puede interesar, haré un Instagram para padres. Desde el otro Instagram. Ay, sí. Pero si os interesa cómo hablo a los padres, pues también podéis verlo si queréis. Es muy interesante. Sí, porque para contarles esto mismo, pero a nivel padre. Entonces, bueno, también esto hay que hacérselo saber a la sociedad, a los médicos, como para que también ellos nos ayuden a difundir los beneficios de la osteopatía en los bebés y en las futuras mamás, ¿no? claro, Acá en Argentina todavía falta mucho, mucho en relación a la intervención del osteópata en la sala de partos, que sería lo ideal. Pero bueno, esto aquí no lo hemos conseguido todavía. No, ya sé. Pero aquí entre otras cosas, porque estamos muy peleados, o sea, los fisioterapeutas no osteópatas con los fisioterapeutas osteópatas. Entonces los fisios de suelo pélvico no nos ayudan nada. Y tengo grandes dudas, pero bueno. Esto, mira, te cuento, yo hasta hace 2 meses, yo no he tenido no tengo página web ni he tenido, no tengo publicidad. En la fachada de mi consulta pone administrador de fincas, que eso está ahí desde el año 98 que no lo he quitado. No he hecho publicidad de ningún tipo, nunca. Sin embargo, esto que estoy haciendo ahora lo hago por Instagram, pero esto lo he hecho toda la vida. He ido a los sitios, he ido a los hospitales, he ido a sesiones clínicas de ginecólogos. Yo lo que me he pasado la vida es informando a la gente de lo que hacemos. Y así es como se me allana la consulta. Pasa que ahora es más cómodo por Instagram porque lo hago desde casa y llegamos a más gente. Pero lo he hecho toda la vida, toda la vida. Y yo no quería ver las redes sociales ni en pintura. Esto me ha metido mi hija y de repente ha surgido todo. Hace un mes, o menos, no, 2, en febrero, hizo mi hija el Instagram, le dije, venga, hazlo. Entonces, quiero decir con esto que lo importante es contar a la sociedad lo que hacemos. Es la lo manera. más importante. Es la manera, sí. Es lo más importante. Sí. Con seriedad,
Y que eso, sí, sí. Pues bueno, hablamos y haremos algo, hablaremos uno de reflejos algún día. Bueno, Algún día, no tardando mucho, genial. pero yo que sé, en junio, que se nos... Cuando vos quieras, porque total tenemos tiempo. Todavía hasta, yo creo que esto vino para quedarse, este Zoom, este Instagram, esto de Ah, sí, comunicarnos sí, sí, mundialmente a sí, través de las redes vino para quedarse, así que no va a faltar oportunidad. efectivamente, sí, es verdad. Sí, pues lo haremos. ¿Hay más preguntas? ¿Queréis saber más cosas o algo? No, ya están, Bueno, pues ya creo que hemos... cualquier duda que tengáis, me escribís. Mejor el que es Carmel y Yoku, y yo en la medida que pueda os contesto. A veces tardo un poco, porque hasta ahora sí estoy muy bien, pero ya mañana empiezo a trabajar. Entonces tendré menos tiempo para todo, pero hay tiempo de todo, porque la actividad académica va a tardar en recuperarse. Entonces, bueno, Sí, va a tardar, va a tardar. va a tardar, sí. Hasta después de septiembre seguro que vamos a estar así. Sí, ¿Mm? así que Así que nuestra sede bueno. de docencia la haremos desde aquí. ¿Vale? Bueno, Menchu, muchísimas gracias. A Y vosotros. bueno, nos contactamos para armar alguna otra cosita y se lo contamos a todos nuestros interesados. ¿Eh? Te mando Perfecto. un beso muy grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, de verdad, para mí ha sido un placer. Gracias, un beso. Chao. Hasta pasado mañana, quien quiera escucharnos desde Brasil. Hasta pasado mañana. Chao.